que va a ser cabeza y cuello. En realidad, como digamos, todos los procesos embriológicos, sobre todo como lo vimos bastante cuando vimos sistema nervioso, nosotros lo que habíamos visto es que había como puntos de referencia. Bueno, que teníamos en ese momento, que era, por ejemplo, el sistema nervioso era la notocorda, en lo que era, teníamos la placoda frontal, todos como sistemas de referencia para el desarrollo normal del sistema nervioso. Para todos los procesos embriológicos de lo que son cabeza y cuello, también tenemos puntos de referencia importantes que son los que van a marcar el desarrollo de todos los procesos. Uno es el estomodeo, que es lo que va a ser posteriormente la boca. Y otro es el neuroporo cefálico. Si yo acá les puse unas imágenes como para que vayamos viendo, este ya es un embrión de 4 semanas, donde vamos a tener los procesos maxilares, mandibulares, el proceso frontonasal medial, ¿sí? Y el estomodeo, que va a ser lo que va a ser más adelante el orificio de la boca, y el proceso frontonasal, el proceso, el neuroporo cefálico, que va a ser el otro punto de, digamos, de referencia embriológico, ¿sí? Bueno, para el desarrollo de la cabeza vamos a tener dos porciones importantes. Vamos a tener la porción neurocraniana, que va a tener un desarrollo muy acelerado en las primeras semanas, y es el que va a originar todas las estructuras de sostén, tanto las estructuras óseas, como la de los órganos sensoriales, y lo que se corresponde con el sistema nervioso central, correspondiente a la región cefálica. Es rica en ectodermo, y mesodermo solamente lo vamos a ver presente en la porción externa del oído. Mientras que de la porción visceral va a ser todo lo que va a derivar de los arcos branquiales y todos los derivados. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, este es un embrión de los que vimos la semana pasada en el desarrollo de la cuarta semana, que es como para que recordemos un poquito, porque ahora nos vamos a empezar a referir, ¿sí?, al surco neural, de vuelta, a la notocorda, al mesodermo intermedio, entonces como para que volvamos a repasar un poquito cómo está compuesto este embrión, sí, ya de cuarta semana, que es cuando empieza el desarrollo acelerado de lo que va a ser todo lo que es cabeza y cuello, ¿sí? El primer rasgo típico que va a aparecer en la formación de la cabeza va a ser la formación de los arcos faringios. Estos empiezan a aparecer alrededor de la cuarta a la quinta semana y se caracterizan por ser un núcleo de tejido de mesénquima, bien rico en mesénquima, recubierto por fuera por ectodermo y por dentro por endodermo, que tiene que ver con esto, ¿sí? Que tenemos el mesodermo, por fuera, si quieren, el ectodermo, y por dentro el endodermo. Bueno, respeta esa misma estructura, ¿sí? Y va a estar separando la formación de arcos faringios, ¿sí?, se da por la formación de hendiduras. Y al aparecer en hendiduras, la contraparte van a ser las bolsas faringias, que ahora vamos a ver bien en un gráfico a qué nos referimos, ¿sí? Esto es como un embrión cortado transversalmente, donde vamos a tener cada arco, ¿sí? Este es el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, que era de qué tejido era que teníamos acá adentro. ¿Qué tejido era? ¿Qué tejido no? ¿Qué origen embriológico tenía? Esto de acá adentro. Mesodermo. Mesodermo, exactamente. Por dentro todo esto va a ser mesodermo. Por fuera, que tiene otro color, Ectodermo. endodermo, y por dentro, Endodérmico. Bien. Entonces, estos son los arcos. Para que un arco se diferencie del arco siguiente, obviamente tiene que haber algún tipo de separación. Ese tipo de separación se empieza a dar por esa hendidura faríngea, ¿sí?, que vamos a ver acá. Entonces, la contraparte de esa separación del lado endodérmico la vamos a conocer no como hendidura, sino como bolsa faríngea. ¿Está? Entonces, cuando hablamos de bolsa faríngea, siempre va a ser del lado de adentro de origen endodérmico. Cuando hablemos de hendidura faríngea, estamos hablando de la separación de lo que es por fuera, que es el ectodermo, ¿sí? Bueno, cada uno de estos núcleos de mesénquima van a contribuir a todo lo que va a ser la formación del componente esquelético y la
musculatura de la cara y del cuello, ¿sí? Van a ver, a la cuarta semana hay 4 arcos faringios. Antes veíamos que había, en algunos libros hace mucho tiempo, desarrollan y dar origen a las estructuras de la cara, van a ser 4, ¿sí? Y cada uno tiene como característica que va a desarrollar su propio, digamos, grupo arterial, su propia arteria, su propio par craneal, un elemento muscular propio y un elemento muscular esquelético propio, que eso tiene que ver con la estructura que va a ir formando. Tiene un poco que ver con los somitas, ¿sí? ¿Se acuerdan que los somitas también iban, ese tejido mesodérmico iba con el desarrollo propio de lo que era la inervación, la parte muscular? Bueno, lo que son los arcos faringios hacen también exactamente lo mismo, ¿sí? Llevan una arteria, que son lo que en realidad los vamos a conocer después como arcos aórticos, un par craneal, un elemento muscular y un elemento esquelético que va a ser propio de cada arco. Que si lo ven acá, a ver, esperen que voy por acá, que si lo ven acá, está representado, ¿sí? La parte arterial, la parte que va a ser esquelética y la parte nerviosa, ¿sí? Bueno, el primer arco, que es el superior, va a contribuir principalmente a todas las estructuras faciales, tanto maxilares como mandibulares, y a la parte, una de las partes del oído. La porción dorsal tiene que ver con la apófisis del maxilar superior, ¿sí? Y también va a tener que ver con el maxilar superior, con el hueso cigomático y con partes del hueso temporal. Mientras que la porción ventral del primer arco va a dar origen a la apófisis maxilar inferior y parte del cartílago de Meckel, que va a ir desapareciendo, salvo el área que va a ser destinada para la formación del yunque del martillo. Y, como habíamos dicho, que cada arco tiene su inervación, su musculatura, la parte muscular correspondiente al primer arco va a dar origen a lo que van a ser los músculos de la masticación, ¿sí? Bueno, acá hay un poco una representación de lo que va a ser la apófisis maxilar superior, cartílago de Meckel, que después va a desaparecer solo para las partes del oído, el arco maxilar inferior y el hioide. Bueno, después acá está la prominencia cardíaca, que eso aparece enseguida, porque recuerden que junto con sistema nervioso eran los 2 primeros sistemas que iban a ir apareciendo, ¿sí? El segundo arco va a dar origen principalmente al cuerpo del hioides o al estribo del oído medio. A ver, aguárdenme un segundito, ¿sí? Disculpen. Bueno, el segundo arco daba entonces origen al cuerpo del hioides o al estribo del oído medio. Todos los músculos que van a tener con la expresión, que ver con la expresión facial, que nos permiten sonreír, mover, levantar las cejas, guiñar un ojo, todos esos músculos van a derivar del segundo arco. Los músculos del estribo, los músculos laringios y los músculos faciales. Y va a estar inervado por el séptimo par craneal, ¿sí? Por el nervio facial. Después tenemos el tercer arco, que va a dar origen a la parte inferior del cuerpo y al asta mayor del hioides, a todos los músculos estilofaringeos, y va a estar inervado por el nervio, por el glosofaringeo. Y el cuarto, y en realidad sexto arco es casi inexistente, ¿sí? En realidad es el cuarto arco, va a dar origen al tiroides, al cricoides, al aritenoides y todos los músculos laríngeos. Esperen que se me fue. Bueno, acá ya estamos. Bueno, esto es un poco lo mismo para que vean cómo va cada parte, ¿sí? Originando respecto a cada área, y lo que veíamos donde teníamos tejido mesodermo, del endodermo, ¿sí? Y el ectodermo. Bueno, acá se ven los arcos aórticos, ¿sí? Relacionados. ¿Se acuerdan que por fuera, cuando hablábamos por fuera, hablábamos de las bolsas faringeas y si era por dentro de las hendiduras faringeas? Bueno, como esos arcos aórticos, ¿sí? Iban inervando. A ver, aguárdame un segundito. Perdonen, tengo un día complicado. Bueno,
tenemos las bolsas faringias con los arcos aórticos que van a ir inervando esas bolsas faringias, ¿sí? Acá empiezan a verse la tráquea y los esbozos pulmonares, y empieza a ver el esbozo tiroideo, que lo vamos a ver, digamos, después bien, toda la formación de las glándulas, que está muy relacionada con la formación de la cabeza y del cuello, lo vamos a ver cuando veamos el práctico de la semana que viene, toda la formación de lo que van a ser las glándulas endocrinas. Bueno, entonces una cosa es, o sea, unas estructuras son las que van a derivar de los arcos faringeos. Y después vamos a tener estructuras que van a derivar de las bolsas faringeas y otras de las hendiduras faringeas, ¿sí? Entonces, mi recomendación es que cuando tengan que ver esto, puedan hacerse un cuadrito con lo que va a derivar de cada zona. Por eso vamos a ir viendo. Entonces tenemos 4 arcos y van a haber 4 pares de bolsas. Y ese revestimiento va a ser endodérmico, porque estamos hablando de las bolsas faringeas, no de las hendiduras faringeas. La primera bolsa faringea... Sí. Disculpe, a mí no me quedó bien claro la diferencia entre la bolsa y la hendidura. Tiene que ver con qué lado está. Mirá, para acá vamos para acá. Vos tenés, ¿sí? Que para que se forme el arco faríngeo, ¿sí? Tiene que haber como una separación, si no todo esto sería como una sola masa. ¿Está? Hasta ahí. Todo esto sería una sola masa. Entonces, podemos diferenciar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, porque hay algo, una estructura que va a ir separando una de la otra, ¿sí? Entonces, la estructura que va a separar por fuera, que es como que se hace una hendidura hacia adentro, o sea, es como que separa, se invagina hacia adentro, eso va a ser la hendidura faríngea. Y como es del exterior y el embrión por fuera está revestido por ectodermo, ¿sí? La hendidura faríngea va a dar a todas estructuras, o sea, origen a todas estructuras que van a ser de origen ectodérmico, ¿sí? Porque esta zona está revestida por ectodermo. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Hola. ¿Sí? Entonces, por dentro también se hace como esta separación de cada arco, ¿está? Y esa separación de cada arco, por dentro, como el embrión por dentro va revestido de endodermo, en realidad no la vamos a conocer como hendidura faríngea, sino como bolsa faríngea. ¿Sí? Es como la contraparte, la otra cara de esa separación que se produce al hacerse el arco, ¿sí? ¿Quedó un poco más claro, más o menos? Bueno, tenemos visitas, hoy es con todo. Sí, quedó más claro. Bueno, perdón, completa la clase. Sí. Bueno, acá vamos, con las bolsas. Bueno, lo que les decía, tanto las, digamos, todo lo que es la bolsa faríngea o la hendidura faríngea que está asociada a cada arco, da, o sea, origen a, no a las mismas estructuras, pero sino a distintas partes de esas estructuras, ¿sí? No es que uno va a dar origen al oído del primer arco y la bolsa del cuarto arco también va a dar origen a estructuras del oído. Generalmente está todo relacionado, eso va desarrollándose como en bloque. Entonces, si el primer arco estaba involucrado en la formación de los huesitos del oído, la primera bolsa faríngea también va a intervenir en todos los derivados endodérmicos que tengan que ver, que sean parte del oído, ¿sí? Entonces, el fondo de esa bolsa empieza a expandirse de manera tal que va a originar el antro timpánico del oído medio, y lo otro, sí, digamos, el resto de la bolsa empieza a transformarse en lo que va a ser posteriormente, lo que vamos a conocer posteriormente como la trompa de Eustaquio, ¿sí? Todo relacionado con lo que tiene que ver con las estructuras del oído. La segunda bolsa faríngea empieza a hacerse menos profunda. ¿Qué quiere decir? Profunda es cuando tenemos el arco que se va bien hacia adentro, a eso se refiere a profundidad. La segunda bolsa empieza como, en vez de irse bien hacia adentro, al contrario, como a desdibujarse, como a hacerse menos notable a medida que empiezan a pasar los días y las semanas del desarrollo. Y a partir de esa estructura se asocia tejido linfoide, que va a ser lo que va a estar relacionada con la formación de todo lo que tiene que ver con las amígdalas palatinas, ¿sí? Después vamos a tener la tercera bolsa, que tiene una masa epitelial dorsal sólida que tiene que ver con la región de la paratiroides y una porción más ventral que va a dar origen al timo,
¿sí? Entonces, de la tercera bolsa vamos a tener estructuras que van a dar orígenes, o grupos celulares que van a dar origen a la paratiroides, ¿sí? A la paratiroides inferior, aunque está más arriba, da origen a la paratiroides inferior, y la porción más ventral da origen al timo, ¿sí? En la quinta semana, alrededor de la quinta semana, empiezan a aparecer en esta tercera bolsa faríngea las células que van a corresponderse a la que va a ser después la paratiroides, ¿sí? Toda esta estructura y lo que es la embriología de las glándulas, hoy solamente la vamos a mencionar y vamos a prestar mucha atención en la próxima clase, donde nos vamos a centrar en el desarrollo puntual de esas glándulas. Y los esbozos del timo y de la glándula paratiroides lo que van a hacer es, posteriormente, con el desarrollo, después de que aparecen, empiezan a migrar de manera caudal. Por lo que, entonces yo les decía que es la paratiroides inferior, que está más arriba, pero migra de manera tal que luego vamos a ver que en realidad va a quedar más abajo que el otro esbozo de la paratiroides, ¿sí? Después tenemos la cuarta bolsa faríngea, que va a dar origen a la paratiroides superior, ¿sí? Y tiene una bolsa epitelial ventral también. La porción más ventral de las bolsas va a incorporarse, va a tener que ver con el origen de las células paraforiculares que se van a incorporar a la tiroides, ¿sí? Y lo que les decía, empiezan a aparecer los esbozos de las glándulas paratiroides, pero las glándulas paratiroides superiores. Acuérdense en que están invertidas. Uno que pensaría que la tercera bolsa da origen a la paratiroides superior y la cuarta a la inferior. No, es al revés. Están invertidas, ¿sí? No se lo vayan a confundir. Después, cuando migran y el embrión completa el plegamiento, eso queda bien ubicado y se empieza ya a desarrollar normalmente. Bueno, acá para que lo vean, ya ven que no es la forma que habíamos visto en un principio más redondeadita, sino que ya acá empieza el desarrollo, empiezan más como no hacerse tan obvias, adquirir otra forma, y acá tenemos los arcos, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y de este lado sí las bolsas faríngeas. Asociados al segundo arco, ¿se acuerdan que el primero tenía, la primera bolsa faríngea iba a estar asociada a todo lo que tenía que ver con la cavidad timpánica, ¿sí? Y la segunda bolsa faríngea tenía un cúmulo celular que era lo que iba a dar origen, o lo que estaba asociado a la amígdala palatina, ¿sí? Y el tercer arco, la tercera bolsa faríngea tiene que ver con la paratiroides inferior y el timo. Y la cuarta bolsa faríngea con la glándula paratiroides superior y el último cuerpo branquial. Acá quiero hacer una salvedad que yo creo que lo tengo así en una diapo y por ahí lo menciono. Nosotros siempre hablamos de arcos faríngeos. Se hablaba de cuerpos branquiales también. Puede ser que si encuentran algún libro viejo de embriología, lo vean, lo encuentren, ¿sí? Pero está mal dicho. En realidad siempre nos vamos a referir como faringio y no como branquial, ¿está? Pero si es antes se usaban como sinónimos. Bueno, esto es un embrión de cuarta semana, donde empezamos a ver los procesos por fuera, ¿sí? Cómo empieza a verse, porque estábamos hablando de las bolsas, que es lo que va por dentro del embrión, mientras que por fuera también el embrión empieza a sufrir cambios. Y asociados a la cabeza vamos a tener una prominencia frontonasal, un proceso maxilar y un proceso mandibular. El proceso maxilar y el proceso mandibular son dobles, ¿sí? Porque tenemos de los dos lados, del derecho y del izquierdo. Entonces tenemos un proceso maxilar, otro proceso maxilar y un proceso mandibular y otro proceso mandibular. Mientras que la prominencia frontonasal es única, ¿sí? Es una sola, todo lo que va hacia adelante. Entonces, lo único que va a ser doble es esta región. Que eso tiene una implicancia después, que vamos a ver ahora en un ratito, inclusive en las malformaciones, porque la unión de estos dos procesos, cuando se juntan, si hay algún inconveniente en la unión de esos procesos, pueden haber malformaciones en lo que tiene que ver con la estructura de la cara, ¿sí? Bueno, la cara entonces empieza a formarse. Al final de la cuarta semana, ¿sí? Tiene que ver con ese desarrollo acelerado. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando veíamos las distintas vesículas, que primero teníamos 3 y después se dividían? Bueno, se empieza
como un centro sumamente importante de referencia, junto con el estomodeo, el prosencéfalo, ¿sí? A emitir señales. Va a ser el que va a también ayudar a guiar que la forma de la cara empiece a desarrollarse de manera correcta. Y todo lo que va a tener que ver con la mandíbula y la región maxilar va a derivar del primer arco faríngeo. ¿Sí? Acá es donde yo le decía que puede haber algún error en alguna diapo, creo que al principio lo vi, puede decir arcos branquiales. Eso está mal. Si lo vuelven a ver, recuérdenmelo así y después lo corrijo. Y todo lo que va a ser el mesénquima facial va a derivar de la cresta neural. ¿Se acuerdan en la segunda diapo, creo que era que estaba, que teníamos el ectodermo, ¿sí? Que ese ectodermo empezaba como a engrosarse y a desarrollarse, eso iba a ser la cresta neural, y de ahí va a derivar todo lo que va a ser el mesénquima facial. ¿Hasta acá van bien o se durmieron todos? No, profe, vamos bien. Bueno, entonces, la estructura de la cara, como yo les decía, tiene que ver con la prominencia frontonasal, que es la única que va a ser única, ¿sí? Entonces, acuérdense, es la única que es única, que es impar. Y después tenemos los dos procesos nasomediales, nasolaterales, maxilares y mandibulares, ¿sí? Esos son todos dobles porque van hacia el centro de los lados, tanto de la región derecha como de la región izquierda, ¿sí? Y termina de establecerse la estructura de la cara hacia fines de la semana 8, ya tienen que estar todos los procesos, digamos, correspondientes, lo que van a dar origen a la cara, ya terminados. O sea, si hubo alguna malformación, ya va a estar dada a esta altura. Hasta la semana 8, ¿de qué periodo estábamos hablando? ¿Se acuerdan? Presomítico, ¿no era? Sí, pero en realidad, al principio de Embro, allá a lo lejos, hablábamos de dos grandes periodos y que tenía que ver con lo que iba a pasar. ¿Embrionario o fetal? Embrionario. El periodo fetal, exacto. Entonces, fíjense que es otra estructura que a la semana 8, junto con todo lo que era el sistema nervioso, ya está formado. O sea, ¿sí? Termina el periodo fetal, 8 semanas son más o menos 2 meses, 8 semanas de gestación, 2 meses, son 2 meses y medio de embarazo. Entonces, es muy pronto, pero ya están todos desarrollados, todos los órganos y los sistemas están formados y ahora lo que comienza es el desarrollo y la ubicación final de esas estructuras, ¿sí? Entonces, vamos a tener que el proceso frontonasal va a contribuir a la formación de la frente, ¿sí? Bueno, justamente frontonasal, a lo que va a ser parte de la nariz y a las prominencias nasales mediales y laterales. Los procesos maxilares, tenemos tanto el proceso maxilar superior como el inferior. El proceso maxilar superior va a tener que dar origen a lo que van a ser las mejillas y las porciones lateral del labio superior, y el maxilar inferior al labio inferior. Y los procesos nasales tienen que ver con las aletas de la nariz y el surco subnasal del labio superior, ¿sí? Bueno, esto es un poco para que vean. Tenemos la prominencia frontonasal, ¿sí? Acá vamos a tener la fosita nasal, no es el ojo, aunque uno pensara cuando lo ve así que es el ojo va a estar ubicado acá, ¿sí? Lo que va a ser el ojo finalmente, el desarrollo de los órganos de los sentidos empieza a darse, pero está bien lateral. Los tendríamos, como si fuéramos ahora, tendríamos los ojos acá, así, ¿sí? En esa estructura. Y eso que vemos ahí estaría casi, serían las fositas nasales. Y lo que va a hacer el embrión en el crecimiento es acercar hacia el medio, ¿sí? El proceso empieza a darse de esta manera, de forma tal que lo junta, ¿sí? Y adquiere finalmente lo que va a ser la estructura más similar a lo que va a ser después, luego en el feto ya más desarrollado, ¿sí? En el embrión más desarrollado. Ven acá, esto es lo mismo. Parece, no sé, un renacuajo, una cosa horrible, pobre, pero bueno, en algún momento se va a transformar en una cara más parecida a la que conocemos. Esto parte de lo que va a ser el estomodeo, ¿sí? Los procesos maxilares acá hacia los costados, las fositas nasales, y los ojos acá no se ven, pero estarían por acá. Fíjense que en este embrión, ¿sí? Que está más desarrollado, ya tiene una semana más, fíjense, si vemos acá, ya vemos lo que va a ser luego, donde van a estar ubicados los ojos. ¿Ven? La diferencia entre un embrión, este es un embrión de 5ª semana, y este es un embrión ya de 6ª semana. Bueno, ¿hasta acá más o menos bien o
Va bien, profe. ¿Vamos bien? Bueno. Vamos a tener las placodas nasales, ¿sí? Las placodas, siempre cuando hablamos de placodas, ¿se acuerdan cuando hablábamos de placodas a nivel neurológico? Son siempre engrosamientos. Va a depender de qué tipo de placoda estemos hablando, a qué tipo de engrosamiento nos vamos a estar refiriendo. Bueno, este es un engrosamiento ectodérmico que se empieza a localizar a ambos lados de la prominencia frontonasal, que es lo que vimos, ¿sí? Esas estructuras así horribles. Acá. ¿Sí? Que va a tener por acá, ver toda esta estructura así, va a ser ese engrosamiento. A ese engrosamiento es lo que vamos a conocer como placoda. Y empieza ese engrosamiento que aparece a cada lado a invaginarse para hacer lo que vamos a conocer luego como las fosas nasales, ¿sí? Y si se invagina, se forma una cresta, o sea, es como una contrapartida de una estructura a la otra. Y esa cresta que se forma alrededor de cada fosa va a ser lo que vamos a conocer como las prominencias nasales medias, ¿sí? Y esos procesos nasomediales, a medida que empiezan a juntarse, va a dar origen a lo que va a ser el componente del paladar primario y al filtrum del labio. ¿Alguien sabe lo que es el filtrum del labio? ¿No es lo que se llama el arco de Cupido después? No lo conozco con ese nombre, pero a ver a cuál... Está debajo de la nariz, o sea... Exacto, esa parte. es esta estructura. ¿Sí? Entonces, los dos procesos... Esto, en realidad, lo que va a hacer es como una cicatriz. Es la cicatriz de la unión de los dos procesos, ¿sí? Esto que tenemos acá no es nada más ni nada menos que como la cicatriz de la unión de los procesos nasomediales, tanto del derecho como del izquierdo. Al unirse, queda de esa manera, ¿sí? Y también las placodas van a dar origen a lo que va a ser el surco nasolagrimal, al cartílago de Meckel, que va a venir derivado de la cresta neural, y a la base del hueso membranoso, y al interior, a todo lo que va a tener que ver con el interior de la mandíbula. Bueno, las mejillas empiezan a formarse por lo que van a ser los procesos superiores del proceso maxilar. ¿Se acuerdan que los procesos maxilares podríamos hablar del maxilar superior y del maxilar inferior? Bueno, el maxilar superior va a dar origen a lo que va a ser o conocemos finalmente como las mejillas. Y el labio superior empieza a formarse de una prolongación que empieza a emitirse del filtrum, ¿sí? Acá empieza a emitirse como una prolongación y va a derivar en lo que va a ser finalmente la formación del labio superior. Y los procesos mandibulares van a generar el labio inferior, el mentor y la parte inferior, más inferior de la mejilla. ¿Está? Es importante que miremos acá porque, bueno, ahora vamos a ver bien lo que tiene que ver con la formación del paladar. Este es el filtrum del labio, ¿sí? Toda esta zona acá, ¿sí? Y después tenemos las crestas palatinas fusionadas, que tiene que ver con el paladar, con la región del paladar que se empieza a fusionar, que es en esta región, ¿sí? Donde vamos a ver las principales alteraciones, ¿sí? Las principales malformaciones en la formación de los procesos de la cabeza. Bueno, la nariz se va a formar finalmente con 5 prominencias faciales, el dorso y la punta por los procesos nasales mediales, las alas por los procesos nasales laterales y el puente de la nariz por la prominencia frontal. ¿Sí? Esto ya es un embrión de séptima semana. Antes, acá teníamos el D6, que era como el que veíamos en la otra imagen, y ya una semana después, fíjense en que los ojos ya empiezan a querer ubicarse en la región que va a ser finalmente la normal, donde va a quedar, y empieza a adquirir ya un poco más la forma de la cara final. El tabique nasal empieza a darse, ¿sí? Por el crecimiento inferior de la parte de abajo de lo que va a ser la prominencia frontonasal, ¿sí? Entonces, empieza a crecer el tabique nasal y al mismo tiempo también se están dando que están avanzando los procesos palatinos laterales, ¿sí? Lo que va como por dentro. Y eso se va a encontrar, tanto los procesos palatinos derechos e izquierdos empiezan a juntarse, y por arriba va a ir el tabique nasal. Y los tres se van a unir. Entonces, tiene un epitelio que va a ser cilíndrico, va a ser ciliado,
y cuando se unen, ¿sí? Ese epitelio empieza a eliminarse, se transforma, ¿sí? Se elimina, invade todo el mesénquima y queda como una sola estructura, ¿sí? Entonces vamos a tener los laterales, todo unido. Por eso, en las malformaciones más severas, generalmente vamos a observar desde la zona de lo que va a ser el paladar hasta, ¿sí? La nariz. Bueno, el paladar secundario y primario va a estar dado por el crecimiento de estos procesos palatinos que finalmente se empiezan a unir, ¿sí? Con el tabique nasal. Se empiezan a elevar, se hunden, lo que les decía, se elimina ese RAF epitelial. El RAF epitelial sería, a ver, esperen que les pongo acá, el RAF epitelial es esto, ¿sí? Cuando dice eliminación del RAF epitelial, nos referimos a esto. Se elimina el RAF epitelial y vamos a tener que el paladar primario empieza a crecer hacia los procesos nasomediales y la porción anterior empieza a osificarse, ¿sí? En tanto en el paladar primario como en el secundario, y la porción más posterior no se osifica, que es lo que vamos a conocer como lo que va a ser el paladar blando, ¿sí? Entonces acá después tenemos, cuando se unen, estas nos va a dar origen a esa cresta palatina de unión, por debajo va el tabique nasal y esto se correspondería con el paladar primario y los paladares secundarios. Bueno, ¿cuáles son los precursores del paladar secundario? Creo que lo dije varias veces ya, ¿sí? Son los procesos palatinos laterales, empiezan a ser más evidentes a partir de la sexta semana y empiezan a crecer hacia abajo y a cada lado de la lengua, ¿sí? Acá vamos a tener el tabique nasal que va bien por dentro, ¿sí? Bien por arriba, o sea, estamos bien como acá, empieza a unirse, ¿sí? El rafe palatino se elimina, ese epitelio, ¿sí? Queda unido con esas crestas. Y este segmento, que es el segmento premaxilar, fíjense que es el segmento de unión de los dos procesos, ¿se acuerdan que era todo doble, uno de cada lado? Es lo que puede estar alterado y es donde se dan las malformaciones, ¿sí? Las malformaciones se van a dar básicamente por todos los lugares donde van a unirse los procesos, ¿sí? Tanto en el segmento premaxilar como en una falla de fusión de lo que va a ser el rafe palatino, ¿tá? ¿Se entiende más o menos? Siempre son a esa altura y porque hubo algún problema o una falla en el desarrollo o más tarde, entonces no logró fusionarse y no se cerraron como corresponden las estructuras, ¿tá? ¿Sí? Sería la porción vista así de la cabeza de un feto normal. Entonces, tenemos el paladar primario, el agujero incisivo y después ya el paladar secundario. Esto es un desarrollo normal. A medida que empiezan, ¿sí?, a haber algún tipo de alteración, vamos a ir viendo estas distintas malformaciones, ¿sí? Acá vamos a tener un labio leporino unilateral, ¿sí?, que se extiende hacia la nariz. Este es un labio leporino también unilateral, pero que va a afectar tanto al labio como al maxilar, o sea, ya es más profundo y fíjense en que lleva, ¿sí?, hasta el foramen incisivo o agujero incisivo. Bueno, después tenemos ya una fisura que es bilateral, ¿sí? Y eso va a afectar tanto a lo que va a ser el labio como el maxilar. Después tenemos otro tipo de alteración, que es la fisura palatina, donde nosotros por fuera vemos una estructura normal, no está afectado el labio, no está afectada la nariz, no hay nada afectado, pero sí por dentro hay una fisura donde no se unió el rafe, ¿sí?, y quedó separado ambos paladares. Y el más complicado de todos, porque ya es completo, va a ser el labio leporino unido a la fisura palatina, ¿sí? Entonces, la falla es desde lo más externo hacia bien adentro. O sea, hubo un proceso en la unión de ambos procesos completo. No quedó nada sin unirse. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, la lengua empieza a formarse alrededor
también de la cuarta y quinta semana. Todas las estructuras de la cara empiezan a formarse a partir de la cuarta semana y empieza a desarrollarse más activamente a medida que entramos en la quinta semana, ¿sí? Y también va a estar dada por las 2 prominencias linguales laterales y una prominencia medial, que es lo que conocemos como el tubérculo impar, ¿sí? Todas esas estructuras derivan del primer arco. Y después vamos a tener que la lengua, así como la vemos, que digamos pareciera una estructura simple, pero histológicamente sabemos que no es tan simple, que tiene todos digamos, las fibras musculares en 3 posiciones, es el único órgano digamos que tiene esa característica, es muy rico en todo lo que es la parte sensorial, con las papilas gustativas. Vamos a ver que cada arco branquial contribuye a una parte de la lengua. Entonces tenemos las prominencias linguales laterales y la medial, que van a derivar del primer arco faringio, creo que dije branquial de vuelta, faringio, y después vamos a tener que la prominencia medial de la lengua va a derivar un poquito del segundo, del tercero y del cuarto arco faringio, y la tercera prominencia medial de la lengua va a derivar de la parte más posterior del cuarto arco faringio, ¿sí? La raíz de la lengua, la parte más posterior, ¿sí?, de la lengua, va a derivar de la segundo, del tercero y parte del cuarto arco faringio, y va a estar inervada por 2 nervios, por el grosofaringio y por el vago, ¿sí? La musculatura va a ser la que va a estar inervada por el hipogloso, y la superficie dorsal de la lengua va a ser la que vamos a ver, que ya lo hemos visto en histología, todas las papilas, que empiezan a aparecer y a desarrollarse alrededor de la 7ª semana de gestación. Y va a estar inervada por el 7º y por el 9º par craneal. O sea que es como algo que parece tan sencillo, un órgano que no tiene, uno no pensara que es tan complicado. Fíjense que de todas las estructuras que vimos hasta ahora es la más compleja, porque tiene un poco de cada arco faringio que aporta a la formación, tanto en la musculatura, como en la inervación, como en la estructura anatómica, ¿sí? Bueno, ahí un poquito es lo que se va viendo, un ejemplo, donde tenemos las yemas linguales, ¿sí? Bueno, esto es el divertículo tiroideo, que después empieza a bajar, ¿sí? Ya empieza a desarrollarse. Las primeras partes de la lengua, ¿sí? Entonces es un poquito más fácil de ver, pero todos van a ir contribuyendo a lo que va a ser finalmente la estructura final. Este es ya lo que vamos a ver, la forma de la cara y del cuello de digamos, de un feto a término, ¿sí? Entonces vamos a tener ya el timo, que está descendiendo, empieza así como a descender, y la paratiroides, bueno, acá ya superior e inferior, adosadas a la tiroides, ubicadas donde van, acá, ¿sí?, es como empiezan a migrar, ¿sí? Y más arriba quedó la amígdala palatina por acá. Entonces, yo no quiero ahondar ahora en todo lo que tiene que ver con la formación de la paratiroides y de la tiroides, porque lo vamos a ver la semana que viene. Desarrollo del timo ya lo vimos, estoy perdida. Cuando vimos sistema inmune, ¿no? No, con... Creo que no. El timo como órgano dentro de lo que es histología, pero creo que no vimos embrio de sistema inmune. ¿No vimos embriología, sistema inmune? No. El timo Yo lo creo que que solo vimos la parte histológica. Bien, el timo empieza a formarse, ¿sí?, como un derivado de la tercera bolsa. Pues me acuerdo que llamo acá. ¿Sí? De la tercera bolsa, está acá, y eso empieza a alargarse, a proliferar. No es demasiado complicado, ¿sí? Si es derivado de la tercera bolsa, ¿qué origen va a tener? Endodérmico. Endodérmico, ¿sí? Entonces empieza a proliferar el cúmulo de células, empieza a proliferar, se empieza a alargar y empieza a migrar de cefálico a caudal, ¿sí? Bueno, también migra de cefálico a caudal la glándula, lo que va a ser la paratiroides inferior, que deriva de la misma bolsa del timo. Y empieza a migrar hasta que logra llegar a la ubicación que va a tener finalmente, ¿sí? No es nada complicado, solo que
está asociada a la formación de la paratiroides y ambos empiezan a migrar hacia, digamos, de manera caudal, de manera conjunta. Nada más que la paratiroides inferior se ubica primero y el timo sigue migrando con posterioridad. ¿Ah? Bueno, esto es un poco lo que vamos a tener del primer arco, el origen, lo que va a dar origen al mesénquima, quién lo irriga, por quién está inervado, todos los derivados, tanto cartilaginosos como óseos, y los derivados musculares, ¿sí? Como para que lo aprendan. Esto es memoria, no hay otra solución más que eso. ¿Hasta acá alguna duda? Yo veo que hay un montón de preguntas en el chat, no sé si hicieron preguntas o qué. No, sí, yo le fui respondiendo. Era Bien, listo. conexión. ¿Hasta acá hay alguna duda, chicos? Por ahora no. Yo tengo una duda referida al mesénquima. Cuando hablamos de eso, hablamos de las células que son, o sea, que pueden ser potencialmente, por ejemplo, tejido óseo, tejido, no sé, condrocitos, etcétera, pero que derivan de las tres capas germinativas. O sea, podemos tener mesénquima de endodermo, de ectodermo y de mesodermo. ¿A eso se refiere? Vos en realidad, el mesénquima, cuando hablamos de mesénquima, siempre estamos hablando principalmente de lo que va a ser mesodermo, ¿sí? Después es hacia lo... Mirá, para un cachito. Mesénquima viene de mesenquimático. Mesenquimático de lo que viene. Ahora, quiero ver. El mesénquima va a tener que ver con qué? Con el mesodermo. Después ese mesénquima queda asociado a las células de la cresta neural, queda asociado al ectodermo, puede estar asociado al endodermo, pero mesénquima siempre estamos hablando, cuando hablamos de mesénquima, del mesodermo, el tejido mesenquimático, ¿sí? Sí, ¿Es tejido conectivo el mes- mesénquima? Hola. Perdón, Hola, te interrumpí, Lucía. Quería preguntar que si el mesénquima es tejido conectivo. ¿Me escuchan, chicos? Me parece Sí, que la profe... Sí, ¿Vos lo escuchás? Ah, sí. Sí, profe, se escucha. Yo no los escucho, a ver. ¿Ahí? ¿Me escuchás? Ahí, Nati, ahí sí te escucho. Ahí está. Él les preguntaba. Perdón, no sé si me estaban preguntando algo. Sí, si el mesénquima es tejido conectivo, porque en realidad en el Lagman te habla que el mesénquima es tejido conectivo embrionario. Exacto. Bueno, vamos a dividirnos en grupos y la idea es que a través, digamos, la idea es a través de las distintas malformaciones, que las vemos además habitualmente, ¿sí? Todos tenemos o algún conocido, algún familiar o alguien que tiene por lo menos labio leporino, ahora ya generalmente se operan desde muy, muy chiquititos, o sea que la cicatriz es prácticamente inexistente. Pero la idea es que a través de todas estas alteraciones en el desarrollo de la cara, que podamos entender cómo es la normalidad. Entonces, vamos a dividirlos en 3 grupos y cada grupo va a tener una alteración del desarrollo de la cara. Una va a ser el paladar hendido, otra puede ser lo pueden encontrar como labio hendido o labio leporino, y otro la fisura facial. Y hay 3 preguntas o tres consignas que son iguales, ¿sí? para cada alteración, donde una es ¿cuál es la definición? ¿Sí? De paladar hendido, ¿cuál es la definición de labio leporino y de fisura facial? ¿Qué proceso o procesos morfológicos normales se vieron alterados? ¿Y cuál es la incidencia de estas alteraciones? ¿Cuán frecuentes en la población? ¿Es igual de frecuente en la población, no sé, en Argentina que en Brasil, que en Europa? ¿Y depende solamente de un componente genético, o puede haber también un componente ambiental que está influyendo en la formación de estas alteraciones? Y si encuentran también si, por ejemplo, estas alteraciones pueden estar asociadas a otras, ¿sí?
Así que ahora los dividimos, trabajamos 20 minutitos y después nos juntamos para charlarlas. ¿Alguna pregunta?